¿verdad? Checamos a ver por qué nos quedamos a oscuras de este lado. Le damos muchas gracias, hermanos, a Dios, porque nos permite estar aquí, porque nuevamente en esta tarde podemos estar reunidos en su nombre. Gracias a Dios por ello, porque nos da nuevamente esta oportunidad. Es un privilegio, hermanos, es un gozo reunirse en el nombre del Señor. Y también para mí es un privilegio estar al frente para hablar acerca de su palabra. El tema de esta tarde, hermanos, le he puesto elegido por Jesús. Les invito para que busquen, por favor, en sus Biblias Juan, Evangelio según Juan, capítulo 6. Me ayuden. Juan, capítulo 6, versículo 70. Juan, capítulo 6, versículo 70. Dice la escritura de esta manera: Jesús les respondió: ¿No os he elegido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Vamos a concentrarnos en la pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo, donde dice: ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de entre sus discípulos, escogió a 12. A esos 12 les llamó apóstoles. En esta tarde vamos a hablar acerca de uno de ellos. Quizás sea el menos querido, o quizás sea el más odiado. Vamos a hablar acerca de Judas Iscariote. Si tuviera usted que resumir lo que pensaría, lo que estaría pensando cuando le dicen a usted Judas Iscariote, ¿qué diría? ¿Qué se le vendría a su mente cuando usted le dice o le mencionan el nombre de Judas Iscariote? Traición. ¿Qué diría? 30 monedas. Diablo. Jesús lo llama diablo. Fíjense, en los evangelios, por ejemplo, si vamos a Mateo, no lo vamos a buscar porque nos llevaría más tiempo, pero cuando Mateo escribe acerca de la elección de los 12 apóstoles, Judas viene al final. Es el último que se menciona de entre los 12, es el último que se menciona. Pero Mateo le pone una etiqueta ahí: Judas Iscariote, el que le entregó. Así es como lo menciona Mateo. Lucas también lo pone al final, y Lucas también le agrega un título y dice: Lucas dice el que llegó a ser el traidor. Así lo menciona Lucas. Marcos también habla de Judas como el que le entregó. Es decir, los que escribieron los evangelios, cuando escriben acerca de la elección de los 12, le ponen ahí un título a Judas. Dos de ellos, Mateo y Marcos, le llaman el que le entregó, y Lucas
dice que fue el que llegó a ser el traidor. Después en Juan consigna las palabras de Jesús que acabamos de leer, y ahí Juan dice que el que le entregó era diablo. Bueno, a pesar de todo esto, a pesar de que Judas haya cometido, haya hecho cosas que seguramente muchos condenamos, vamos a ver qué podemos aprender de Judas. Hay muchas cosas que podemos aprender, vamos a ver algunas cosas que seguramente vamos a aprender de ellas. Primero, vamos a hablar acerca de la elección, de aquel que fue elegido. ¿Por qué fue elegido? Jesús lo escogió, Jesús lo eligió. Dice Juan que Jesús sabía desde el principio que Judas era el que le había de entregar. Pero fíjense, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nunca trató a Judas como el traidor, como el que le había de entregar. No. Nuestro Señor Jesucristo siempre trató a Judas como uno de los 12. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, cuando eligió a Judas, no lo eligió para ser el traidor. No estaba pensando en eso nuestro Señor Jesucristo cuando eligió a Judas. Él lo eligió para ser parte de los 12, no para ser el traidor. ¿Qué fue lo que lo convirtió en el traidor? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero, de momento, permítame simplemente mencionar que nuestro Señor Jesucristo no lo eligió para eso. Nuestro Señor Jesucristo lo eligió para ser parte de los 12. Y como parte de los 12, Judas recibió de parte de Jesús el mismo trato que los demás. El mismo. Las mismas enseñanzas que recibieron los demás, las mismas enseñanzas recibió Judas. La misma oportunidad que tuvieron los demás de ser los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, la misma oportunidad la recibió Judas. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La actitud de Judas, no la actitud de Jesús. Jesús lo recibió y lo eligió como uno de los 12, pero Judas fue el que tomó su propia decisión. Yo le invito, hermano, ahora a que piensen esto. Así como Jesús eligió a Judas como uno de los 12, ahora nuestro Señor Jesucristo nos ha elegido a nosotros para venir a formar parte de su iglesia. Nosotros estamos aquí, muchos, la mayoría, ya somos parte de la iglesia. Bueno, Jesús nos ha elegido para venir a formar parte de la iglesia. Y como tal, como elegidos por Jesús para formar parte de la iglesia, todos nosotros tenemos la misma oportunidad de salvación. Todos tenemos la misma oportunidad. Nadie fue elegido para ser traidor, ni para ser condenado. No, todos nosotros hemos sido elegidos para salvación. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se ha preocupado por darnos a todos la misma enseñanza, por darnos a todos el mismo trato,
todos tenemos la misma oportunidad. Muchos hablan, y aquí quiero que me ponga mucha atención, muchos hablan de Judas como alguien predestinado a, como alguien que estaba condenado a ser el traidor. Yo quisiera dejar en claro, hermanos, que no es que Judas haya estado predestinado, ni Judas haya estado condenado desde antes de. Jesús, decíamos, no lo eligió para eso. Permítame explicarlo con un ejemplo. Decía que usted y yo hemos sido elegidos por Jesús para venir a formar parte de su iglesia. Él sabe, Jesús sabía, desde antes de elegirnos, sabía y sabe, y siempre lo sabrá, quién de nosotros va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Quién va a ser condenado, quién va a ir al infierno y quién va a ir a la gloria. Él lo sabe. Lo sabía cuando nos eligió, lo sabe ahora y sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana. El que Él lo sepa no nos condena a que vayamos a la gloria o que vayamos al infierno. Él lo sabe. Pero a pesar de que Él lo sabe, Él nos ha elegido. Y que al final nosotros vayamos al infierno o a la gloria no nos condena o no nos predestina a ir a un lado o a otro. Espero estarme dando a entender. Nuestro Señor Jesucristo sabe pues cuál será nuestro final. Pero ese final no depende de Jesús. Ese final depende de nosotros. Depende de que nosotros sepamos tomar las decisiones correctas. Judas, hermanos, no estaba condenado. Judas se condenó él mismo por sus propias decisiones. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no nos lleva de manera automática a la salvación. Así como tampoco nuestro pecado nos lleva automáticamente al castigo o a la perdición o al infierno. ¿Por qué digo esto? Porque gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la oportunidad de limpiar ese pecado, de ser limpios. ¿Para qué? Para poder tener la oportunidad de la salvación. Bien, fue pues decisión de Judas ir a la muerte. Él lo decidió. ¿Será nuestra decisión también, como elegidos por Jesús? ¿Será decisión de cada uno de nosotros si vamos a la muerte o si vamos a la vida? ¿De qué depende? Depende de nosotros mismos. Depende de nuestra actitud. Depende de lo que nosotros hagamos. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Antes de ahorcarse, obviamente, ¿no? Vamos a ver Juan capítulo 12. Para ver un poquito más qué era lo que había en la mente y en el corazón de Judas. Juan capítulo 12, versículo 3. Juan capítulo 12, versículo 3 dice de esta manera: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume.
Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Con esto vamos a darnos un poquito la idea de cómo era Judas Iscariote. Dice Juan, hermanos, que Judas era el encargado de la bolsa. Es decir, él era el que guardaba el dinero del grupo. Él era el encargado de guardar el dinero del grupo. Podríamos decir de alguna manera, hermanos, que Judas era el tesorero. Judas era el tesorero del grupo. Él era el que tenía los recursos, el dinero que los demás apóstoles y el mismo Señor Jesucristo necesitaban para realizar sus actividades. Juan, hermanos, nos revela las verdaderas intenciones de Judas. En este pasaje, hermanos, Juan nos dice que Judas menciona acerca de este suceso cuando María unge los pies de Jesús con aquel perfume. Judas fue el que dijo: este perfume pudo haberse vendido por 300 denarios. Le puso precio a aquel perfume. Evidentemente era un perfume muy costoso y Judas lo sabía su valor, y él dice que valía 300 denarios. Judas aparentemente, hermanos, se preocupaba por los demás, se preocupaba por los pobres. Dice, ese dinero pudo haberse dado a los pobres. Pero Juan nos dice, no es cierto, no es que Judas se preocupe por los pobres. Lo que pasa es que Judas es ladrón. Judas es ladrón y sustrae de lo que se deposita en la bolsa. En realidad, ¿qué era lo que quería Judas? ¿Quería ayudar a los pobres? Juan nos dice que no. Juan nos dice que en realidad él lo que quería era, pues a lo mejor, que ingresara más dinero a la bolsa para tener manera de sustraer más, pues, de lo que regularmente hacía. Yo le pregunto, hermano, ¿es usted un ladrón? Contéstese usted mismo. ¿Es usted un ladrón? Si yo le pregunto directamente a alguno de ustedes si es usted un ladrón, yo creo que seguramente su respuesta será un instantáneo no. De inmediatamente usted me va a decir: no, yo no soy un ladrón, yo no he robado nada a nadie. Déjeme, le digo algo. Los judíos, ellos consideraban que no eran ladrones, pero Dios, por medio del profeta Malaquías, les dice: ustedes me han robado. Vamos a ver Malaquías, capítulo 3. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 8. Malaquías 3, capítulo 3, versículo 8.
dice de la siguiente manera: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios les dice al pueblo de Israel: ustedes son ladrones, ustedes me han robado. Y aún así se atreven a preguntar: ¿qué te hemos robado? Nosotros no somos ladrones. Dios les dice con todas sus letras y con toda claridad: ustedes son unos malditos ladrones, ustedes me han robado. En esa ocasión se refiere nuestro Dios a los diezmos y las ofrendas. Yo les quiero llamar su atención hacia otros aspectos. Hoy ya no estamos obligados a los diezmos. Ellos robaban a Dios con los diezmos. Nosotros, hermanos, podemos llegar a ser también ladrones, pero como que somos ladrones así como que de élite, así como que más finos, como que más, así como que no se perciba, como que no parezca, como que nadie se dé cuenta. Pero le quiero decir dos cosas. Nosotros le hemos robado a Dios nuestras vidas. Las vidas que nosotros tenemos, hermanos, no son nuestras. La vida que nosotros tenemos es de Dios. Esa vida nosotros la tenemos gracias a Dios, es de Él. Y cuando nosotros esa vida que Dios nos da no se la entregamos a Él, ¿sabe qué estamos haciendo? Lo estamos robando. Estamos robando a Dios. Cuando no entregamos toda nuestra vida, todo lo que somos, todo nuestro esfuerzo, todas nuestras habilidades y todo lo que Dios nos ha dado, cuando no lo entregamos a su servicio, nos convertimos en ladrones y estamos robando a nuestro Dios. Es por ello que el apóstol Pablo, quien no era un ladrón de Dios, fue capaz de decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Su vida, el apóstol, la había dedicado a Dios. Todo lo que él era, todo lo que él tenía, todo su esfuerzo estaba dedicado a Dios. Por lo tanto, es un ejemplo claro para nosotros, en el sentido de que no nos convirtamos, hermanos, en ladrones. No robemos a Dios lo que es de Él. Su vida y la mía son de Dios. Debemos ser capaces de entregar a nuestro Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos. Todo ponerlo a su servicio. ¿Por qué? Porque es de Él. Porque Él nos lo ha dado. Otra cosa que le hemos robado a nuestro Dios es su día. Muchas veces nos hemos convertido en ladrones del día del Señor. Cuando no venimos a adorar en su día, ¿sabe qué somos? Somos ladrones. Le robamos a Dios su día, le robamos a Dios su tiempo, le robamos a Dios su adoración.
esa adoración que Él quiere de nosotros. Dios espera, hermanos, que nosotros seamos buenos administradores. Dios quiere que usted y yo seamos buenos administradores, que administremos bien nuestra vida, nuestros bienes, nuestro tiempo, todo lo que Él nos da, incluso su palabra, que seamos buenos administradores de todo ello. Cuando nosotros, hermanos, no predicamos su palabra, cuando nosotros conocemos su palabra, pero no la predicamos, le estamos robando a otras personas la posibilidad de venir a ser hijos de Dios. Le estamos robando a Dios uno o varios o muchos hijos. ¿Por qué? Porque no somos buenos administradores de la palabra. Cuando somos buenos administradores de la palabra, nos preocupamos por predicar la palabra de Dios a otras personas para que también vengan a ser hijos de Dios. Le vuelvo a preguntar, ¿es usted un ladrón? Creo que debemos tomarlo con la seriedad y hacer conciencia. Muchos de los que estuvimos aquí en esta mañana, en este momento ya no están. Evidentemente no se los puedo decir porque no están, pero a mí me gustaría de alguna manera hacerles llegar el mensaje. Cuando ellos no le dedican el tiempo a Dios en su día, se están convirtiendo en ladrones de Dios. Cuando nosotros, hermanos, no le dedicamos a Dios nuestra vida, nos convertimos en ladrones de Dios. Judas era ladrón. Él se robaba el dinero. ¿Qué más da el dinero? Nosotros le robamos a Dios otras cosas mucho más importantes. Por otro lado, hermanos, Judas era ambicioso, pero no únicamente ambicionaba dinero. ¿Sabe qué más ambicionaba Judas? Judas ambicionaba poder. Yo sé que usted sabe, porque lo hemos mencionado muchas veces, que los judíos de aquel tiempo veían a nuestro Señor Jesucristo como un libertador. Ellos pensaban que nuestro Señor Jesucristo los iba a liberar de los romanos y que nuestro Señor Jesucristo se iba a constituir en un rey, pero en un rey terrenal. Ellos esperaban que Jesús fuese su rey. Yo les pregunto, hermanos, vamos a suponer nada más que nuestro Señor Jesucristo se hubiese convertido en rey. ¿Qué posición cree usted que estaría ocupando Judas dentro de ese reino? Jesús viene, lo hacen rey, lo proclaman como rey, es ahora el rey de los judíos y él tiene su equipo, tiene sus 12 apóstoles que lo ayudan, que lo van a ayudar en su reino. ¿Qué posición o qué función desempeñaría Judas dentro de ese reino? El tesorero del rey, el tesorero del reino. Seguramente Judas no se conformaría entonces con robar algunas monedas. Ya no sería el encargado de una bolsa,
sería el encargado de todo el tesoro de aquel reino. Ahora manejaría el dinero de todo un reino. Vamos, hermanos, a Mateo. Acompáñenme, por favor, en Mateo, capítulo 26. Vamos a ver algunos versículos. Mateo, capítulo 26. Acompáñenme, por favor, al versículo 2. Mateo capítulo 26, versículo 2. Dice la Escritura: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Nuestro Señor Jesucristo está anunciando aquí a sus discípulos que había de ser entregado para ser crucificado, y que eso sucedería muy pronto. Ya estaba a unos días de que sucediera aquello. Jesús anuncia su muerte. Ahora vamos, por favor, al versículo 12. Versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Sí, aquí está hablando otra vez nuestro Señor Jesucristo acerca de su muerte. De hecho, este pasaje es aquel donde se habla de poder vender aquel perfume en tanto dinero. Pero ahora vamos a concentrarnos en qué habla Jesús acerca de su muerte. Y luego, de ahí nos pasamos al versículo 14. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. El precio, 30 piezas de plata. Creo que en aquel entonces 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Pues ese precio le pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Judas, hermanos, cambió a nuestro Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Seguramente muchas veces hemos pensado y hemos hablado de Judas acerca de cómo fue posible que él hiciera esto. ¿Cómo vender al Maestro, cómo vender a Jesús por 30 monedas? Tal vez usted y yo no nos hemos dado cuenta, pero muchas veces hemos cambiado a Jesús por cosas que valen menos que 30 piezas de plata. Muchas veces, yo espero que no tanto, muchas veces hemos cambiado a Jesús por un simple juego deportivo. Muchas veces hemos cambiado a Jesús para estar mejor en una reunión con algunos amigos, con algunos familiares. Muchas veces quizás hemos cambiado a Jesús por un paseo. ¿Qué le gusta? La Alameda, la plaza, ir a Galería, a Cuatro Caminos, no sé, al cine. Nos atrevemos a cambiar a Jesús por ir al cine.
y criticamos a Judas porque Judas lo vendió por 30 piezas de plata, lo cambió por 30 piezas de plata. ¿Será acaso que nosotros sí valoramos a Jesús y decimos valorarlos y decimos conocerlo y decimos valorar su sacrificio, pero lo cambiamos por ir al cine? Eso es darle al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo realmente el valor que tiene. Judas, hermanos, no alcanzó a comprender las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: mi reino no es de este mundo. No lo entendió. Él esperaba un reino material. Jesús ofrecía un reino espiritual. Yo les pregunto, hermanos, ¿nosotros lo hemos entendido? ¿Hemos entendido las palabras de Jesús cuando nos dice: mi reino no es de este mundo? ¿O acaso somos igual de materialistas y ambiciosos como Judas? ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? ¿Estamos haciendo nuestro tesoro en los cielos? ¿O estamos más preocupados por hacer tesoros en la tierra? Yo espero, hermanos, realmente que comprendamos estas palabras. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es un reino material, es un reino espiritual. No nos preocupemos tanto por lo material. No ambicionemos tanto lo material. Judas era ambicioso. Ambicionaba dinero. Ambicionaba poder. Nosotros, hermanos, esforcémonos más por buscar las cosas espirituales, por buscar que nuestro tesoro esté en los cielos. A final de cuentas, hermanos, Judas entregó a nuestro Maestro. Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, lo entregó con un beso. Yo no sé si cuando le pregunté qué se le venía a la mente cuando le mencionaban el nombre de Judas Iscariote, ¿usted pensó en un beso? No lo sé, tal vez sí. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos por favor a Mateo capítulo 27. Versículo 3. Mateo capítulo 27, versículo 3. Dice la palabra de esta manera: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se arrojó. Ese fue el final de Judas. Judas, al final, hermanos, fue al suicidio. Decidió finalmente suicidarse. Pero me gustaría llamar su atención hacia lo que pasa antes de. Es bueno que Judas haya reconocido su pecado. Dice la Escritura que Judas reconoció su pecado y él dijo: yo he pecado. También dice, hermanos, que Judas se arrepintió de lo que había hecho. Que dice: arrepentido fue y quiso regresar aquellas monedas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo mal Judas? Porque reconocer su pecado es bueno. Arrepentirse también es bueno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
decidirse por el suicidio, ese fue el error de Judas. Prefirió suicidarse en lugar de buscar el perdón. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado si Judas hubiese buscado el perdón de Jesús? ¿Lo hubiese perdonado Jesús? Seguramente que sí. Nosotros, hermanos, hemos sido elegidos por Dios para formar parte de su reino. Pero cuando nosotros no aprovechamos ese privilegio y no atendemos a las enseñanzas de Jesús y no obedecemos al Evangelio, nos convertimos en personas muy parecidas a Judas. Judas también fue elegido por Jesús. Judas también recibió la enseñanza de Jesús. Jesús nos ha elegido a nosotros. Y nosotros hemos recibido las enseñanzas de Jesús. Nosotros sabemos lo que Jesús quiere de nosotros. Pero cuando no lo obedecemos, nos convertimos en personas muy parecidas a Judas. Él era uno de los 12. Nosotros somos parte del reino. Pero Judas, hermanos, perdió su lugar. Yo le pregunto a usted, como parte del reino, ¿será capaz usted de conservar su lugar? Usted tiene ahora un lugar. Judas tenía un lugar entre los 12, pero Judas no lo conservó, no supo conservarlo. Yo les pregunto, hermanos, ¿somos nosotros personas materialistas y ambiciosas? ¿Qué pasa cuando Dios no nos da lo que deseamos o lo que esperamos recibir? Cuando Judas no obtuvo lo que él deseaba, ¿qué fue lo que hizo? Decidió traicionar a Jesús. ¿Qué hacemos nosotros cuando nosotros no recibimos lo que esperamos? ¿Nos alejamos de Dios? ¿Nos alejamos de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo cuando tomamos esa actitud, cuando decidimos eso? ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo? Estamos decidiendo ir al suicidio. Estamos decidiendo suicidarnos. Cuando una persona, por desilusión, por desinterés o por lo que usted quiera, decide alejarse de la iglesia y alejarse de Dios, está decidiendo ir a un suicidio espiritual. Yo espero, hermanos, que estemos conscientes de esto. Judas reconoció su pecado. Judas se arrepintió, pero al final se decidió por el suicidio. Y con esto perdió toda oportunidad de ser perdonado y de restablecer su comunión con nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros hemos reconocido nuestro pecado. Muchos de nosotros nos hemos arrepentido y nos hemos convertido. Ahora somos parte de la iglesia del Señor. Pero debemos tener muy claro nosotros en nuestra mente, hermanos, que eso no nos lleva automáticamente a la salvación. Debemos conservar nuestro lugar y nunca buscar y nunca pensar en el suicidio espiritual. No hagamos lo que Judas. No busquemos, le llaman la cuarta fase, ¿no?, del suicidio. Por el contrario, busquemos el perdón de Dios. Si nosotros, hermanos, hemos cometido errores, si nosotros hemos pecado delante de Dios, busquemos el perdón. Busquemos restablecer esa comunión con nuestro Dios.
Entreguémonos por completo a Él, con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. No robemos a Dios, ni cambiemos a Dios por algo que no vale ni 30 piezas de plata. ¿Habrá alguien, hermanos, entre nosotros que ha reconocido su pecado? ¿Que se ha arrepentido de haber pecado? ¿De haber roto esa comunión con Dios? Yo le invito para que en esta tarde, mientras entonamos el himno, pase a hacer. Si usted desea restablecer su comunión con Dios, no vaya al suicidio, acérquese a Dios, busque su perdón y arrepiéntase genuinamente. No como Judas. Judas se arrepintió, pero ese arrepentimiento Judas lo llevó hacia el suicidio. Que su arrepentimiento sea para buscar el perdón de nuestro Dios. Voy a pedir a nuestro hermano que tiene el himno de invitación que pase.